compañeros de trabajo y amantes al caer la noche. Un viaje, una escapada, una traición, un embarazo, discusiones, chillidos y un crimen. Un acto pasional que ha podido desembocar en la mayor crisis desde que Xi Jinping es presidente. Hoy, desde el corazón de la Ruta de la Seda, analizamos la inestable estabilidad jurídica de Hong Kong. Mencionaba en episodios anteriores aquella frase que dice que no entiendes algo si no eres capaz de explicárselo a tu abuela. Y con esta definición decía, no entendemos Hong Kong. Pero como hay que escribir sobre lo que la gente murmulla, los periodistas hacen ver que saben de lo que hablan, nos informan y de paso en el mismo lote nos forman. Una frase que me acompaña siempre cuando leo prensa. Recordad, cuando la prensa hable de los temas que no domináis, las tonterías que dice cuando habla de los temas que sí domináis. Me ayuda bastante a no creerme la mitad de lo que leo y a poner en duda la otra mitad. 22 años no han sido suficientes para que los hongkoneses hayan olvidado su pasado británico. Dicen que hacen falta 3 generaciones para variar un hábito en una sociedad. Es temprano todavía. En el año 2047, Hong Kong perderá su autonomía. Es lo que firmaron. Quizá deberíamos echar las culpas al Reino Unido un poquito más y a China un poquito menos. Ya sé que esto no va de lo firmado en el 97, sino de lo que ha estado pasando estos días atrás. Pero profundizo un pelín para buscar la raíz del problema. Por ser imparciales, que comprendo perfectamente que no pase por ser nuestro objetivo. Lo cierto es que de esta polémica, si hemos leído 1000 opiniones, han sido las 1000 de uno de los lados. El otro apenas se ha expresado. Interioricemos este mensaje y pensemos en él cuando nos repetimos continuamente que los chinos solo escuchan una de las versiones, que tienen información coartada. Pensemos en ello. Si me estáis escuchando, imagino que lo hacéis por encontrar otra perspectiva, y no el copia-pega que prácticamente hemos leído en cualquier medio digital o tradicional. Voy a intentar separar información de opinión, aunque obviamente yo también debo estar sesgado. Pero bueno, con toda la objetividad que sea capaz de daros, como mínimo intentaré que consideremos más variables, aunque tengo claro que de partida ya hemos decidido, me refiero a la opinión pública, ya hemos decidido de antemano quiénes son los buenos y quiénes los malos. Decía que los británicos también tienen algo de culpa. Dejo ese algo a vuestro criterio. Y sé positivamente que buscar culpables no soluciona nada. Pero es que es justamente lo que se está haciendo ahora. De hecho, ni siquiera se buscan, se señalan. Con lo que no es que yo proponga un y tú más. Es, como decía, daros más inputs de cómo hemos llegado hasta aquí para ver cómo salimos. Lo explicaba un poquito en el episodio sobre Hong Kong, donde mencioné las guerras del opio, que es la base de este conflicto. Los británicos en su día llegaron, se establecieron sin pedir permiso, vendieron su droga, pelearon cuando los chinos se rebelaron, ganaron, invadieron un trocito de China, vendieron su droga, pelearon de nuevo cuando los chinos se volvieron a rebelar, ganaron de nuevo, invadieron un trocito más, siguieron vendiendo su droga y humillaron unas cuantas veces más al gobierno chino, incluso saqueando la propia Beijing cuando fue necesario. Siempre desde Hong Kong, su base de operaciones. Recordemos que Hong Kong no se diferenciaría de cualquier otra parte de China, y aquí que me perdonen mis amigos hongkoneses, si no fuera porque un día los británicos decidieron usarla de base de operaciones para la distribución del opio en China.
Es decir, tenemos a millones de occidentales sufriendo porque Hong Kong conserve sus libertades y les importa un pimiento las otras 100.000 ciudades chinas porque un día los europeos usaron Hong Kong como granero de sus vergüenzas. Es muy respetable, solo intento situar el marco del problema. Pero bueno, como Roma no paga traidores, pero la reina de Inglaterra sí, a Hong Kong le fue bien. De hecho, le fue tan bien como a Gibraltar, que por cierto me cuesta ver a españoles defendiendo tan vehementemente la libertad de los gibraltareños. Fíjate que Gibraltar les queda más cerca. No pretendo comparar a España con China, aunque no sé yo si dejáramos algunos lo que harían. Como decía Napoleón, a la mayoría de los oprimidos les encantaría ser opresores. El caso es que han pasado más de 150 años siendo británicos. Y esto ya disipa cualquier pecado original, porque los hongkoneses actuales... Bueno, vamos a los hongkoneses de los 90, que los actuales son otra historia. Los hongkoneses de los 90 no tenían ninguna culpa del pasado adulterado de las islas. Tampoco lo tenían los habitantes de Shenzhen de haber nacido al otro lado de la valla y no haber sido parte de los territorios usurpados por los británicos tras la Segunda Guerra del Opio. Estamos acostumbrados a odiar o amar en función a unas rayitas en los mapas que pusieron los que conquistaron hasta este árbol y colocaron un muro ahí. Como digo, los hongkoneses de los 90 eran pacíficos, buena gente, y gestionaban uno de los territorios más ricos del planeta. Rico por las actividades que ahí se producen, no porque el territorio fuera rico. Hong Kong no tiene de nada. Pero, de nuevo, los británicos cambiaron su vida. Esta vez no por apropiarse del territorio, sino por todo lo contrario. Por vendérselo a los chinos. Perdonad aquí mi cinismo. Oficialmente se terminó el alquiler, aunque bueno, esa información tiene muchas lagunas. La parte en alquiler eran los nuevos territorios que, aunque comprenden el 86% de todo Hong Kong, eran menos del 3% de todo el Producto Interior Bruto de Hong Kong. El otro 97% los británicos lo tenían firmado a perpetuidad. Si pensáis en el drama que supone para los gibraltareños llegar a ser algún día parte de España, que honestamente no es ningún infierno, son ambos países con sistemas políticos, jurídicos y económicos similares, no queráis ni imaginar lo que les suponía a los hongkoneses del momento ser parte de China. Pensad que esto se empezó a negociar en el año 82. Aquella China estaba a años luz de la China actual, y aunque ya no era la dictadura comunista de Mao, sí era un régimen totalitario donde la libertad económica era una leyenda. Y Hong Kong era lo radicalmente opuesto, el paraíso del liberalismo. Para que os hagáis una idea, fue tal el miedo que solo entre 1987 y 1990 abandonaron el territorio de Hong Kong más de 60.000 personas. Canadá principalmente, pero en general los países anglosajones, recibieron centenares de miles de hongkoneses, entre los que se encontraba toda la clase alta, que no quisieron quedarse a ver el final de la película. Y hoy en día Hong Kong sigue apareciendo en los mejores puestos en cualquier ranking económico o de desarrollo humano. Fijaos el nivel de riqueza que tenía antes de esta migración masiva de capitales, cerebros, artistas. Reino Unido dice que intentó dejarlo todo bien atado antes de irse. No hizo lo que la mayoría de europeos en África. Claro, pero ¿qué hacemos con los que nacieron británicos? ¿Cómo los convertimos en chinos? La solución pasó por darse 65 años más, 15 hasta la firma del acuerdo y 50 extra. La idea fue, los que ya hayan nacido vivirán en su isla capitalista hasta que se mueran, pero los que vayan naciendo ya saben que en el 2047 esto vuelve a ser China. Y si echo las culpas a los británicos es porque su forma de dejarlo atado fue un poquito retorcida. Antes vivían de alquiler ellos y ahora viven de alquiler los hongkoneses. Y en el 2047 se les acaba el alquiler. Este es objetivamente el problema. Honestamente,
espero que China cambie bastante. Solo que cambie tanto como ha cambiado los últimos 20 años me sirve. Porque entonces los hongkoneses tendrán una llegada más amigable, un soft landing. Y bueno, y si no se da ese cambio en los chinos, pues en esa década tendremos de nuevo migraciones masivas, capitales incluidos, o bitcoins o lo que sea que usemos. Pero también os digo, esto es un pálpito, que el 2047 me queda muy lejos y esta película acaba antes. Vale, hemos hablado de las guerras del opio, de las negociaciones del 82, de la entrega en el 97 y de que este yogur caduca en el 2047 si China no se lo come antes. ¿Y entonces? ¿De qué va lo que está pasando estos días? Pues va de amor, como os decía en la intro. Cuando los hombres son racionales, matan por dinero, pero cuando son emocionales, matan por amor. Un asesinato pasional y periodistas y fanáticos afines pegándole collejas a los chinos sin que estos sepan de dónde les caen los golpes. Imagino que conocéis la historia a estas alturas, pero para los que no, como resumen, una pareja de 19 y 20 años, hongkoneses, se escapan en un viaje de amor a Taiwán. Ella le cuenta a él que está embarazada de su ex. La verdad es que me siento un poquito mal hablando de esto en este podcast, pero es que esta es la historia. El chico reacciona de forma violenta, la mata, la mete en una maleta y la abandona en un parque. Un baño de pruebas contra él por todos lados, que la gente está riéndose de él como vaya aficionado, pero esperad, que no acaba aquí. Se vuelve para Hong Kong, lo detienen, pero no hay convenio de extradición entre Hong Kong y Taiwán. Claro, un hongkonés mata a otro y no le pueden juzgar. Recordemos que la justicia es territorial. Ahora ya no parece tan tonto el chaval, ¿verdad? Pues si todavía no entendéis el follón, os pasa como a él cuando vio en qué ha desembocado su crimen perfecto. Hong Kong, para poder llevar a cabo esa extradición, inicia un cambio en su Basic Law, lo que sería la constitución hongkonesa, para crear un convenio de extradición con Taiwán. Y aquí se lía todo. Cuando Hong Kong fue devuelta a los chinos, estos accedieron a mantener su estatus legal como condición de que las relaciones internacionales pasaran a depender de China. Es decir, eres independiente de puertas para adentro, pero de cara afuera será China quien firme tratados, se meta en guerras o lo que haga falta. Hong Kong perdía así su soberanía exterior, que de hecho nunca fue un país, nunca fue independiente, pero tenía sus acuerdos, sus cositas. Y un tema que quedó colgado fue el de los acuerdos de extradición. Hong Kong tiene potestad, bueno, ahora ya está todo en duda, pero bueno, Hong Kong tiene sus acuerdos de extradición con un montón de países, con España, por ejemplo. Y no lo tiene con China. De nuevo aquí, hagamos una parada autocrítica, porque cuando criticamos a China, fijémonos las libertades que concede a un territorio propio, a tener acuerdos de extradición con países extranjeros y no tenerlo con la propia China. Sí, ya sé que lo firmaron, pero solemos hablar de China como una dictadura, como un territorio sin ley, que no respeta acuerdos, que no respeta la autonomía de Hong Kong, que no es de fiar. Bueno, el mal. Pues resulta que Hong Kong puede firmar, y de hecho firma acuerdos de extradición con quien le place, y China no tiene potestad para pedir ni siquiera un estatus de igualdad con países extranjeros. Que vale, que China es el mal, pero nunca pensé que el mal aceptara de esta manera agravios comparativos con otros países por parte de su propio territorio. No sé, creo que cuando nos hablan de China por la tele, nos venden poco menos que la URSS de Stalin. Y ahora resulta que China respeta lo que firma y se lo mira todo desde la barrera. Seguimos. Entonces Hong Kong dice, bueno, no puede ser que un asesino campee a sus anchas por Hong Kong,
Bueno, estaba detenido por otros cargos, pero básicamente la idea es, no puede ser que si tenemos un asesino entre nosotros, más aún un hongkonés, y peor me lo pones, si ha matado a otro hongkonés, esto hay que solucionarlo, vamos a firmar un acuerdo de extradición con una serie de países extranjeros, el máximo número posible, para que esto no nos vuelva a ocurrir. Fijaos que hasta aquí todo razonable. Bien, uno de esos países, obviamente, es Taiwán. Y aquí se lía todo. Claro, ¿Taiwán es China o no es China? Pues obviamente para los taiwaneses no, pero para los chinos sí. El lío está, atentos aquí, en que Hong Kong tiene autonomía para firmar un acuerdo de extradición con países extranjeros, pero a su vez Hong Kong se reconoce internacionalmente como parte de China, y China reclama su soberanía sobre Taiwán. Si no pudierais echar el botón para atrás, os lo repetía porque es sensacional. Entonces, usando su soberanía jurídica, puede firmar un acuerdo con Taiwán, pero debiéndose como se debe a Beijing, Hong Kong no reconoce a Taiwán como país, sino como parte de China. Con lo que para autorizar la extradición a Taiwán, deben autorizar la extradición a China. Y aquí es cuando os decía que le empiezan a caer hostias a China sin que, fijaos, estuvieran presentes en toda la película. Esto iba de dos novios, un asesino y un país pidiendo la extradición a otro. Va siguiendo el caso en la justicia, Hong Kong intenta ampliar esos acuerdos de extradición con varios países, entre ellos China, que por cierto he leído que tenemos que oponernos a todo esto porque China es un país totalitario, una dictadura o todas esas cosas que se dicen de China, que su sistema jurídico no es de fiar, etc. Bien, primero, que el mundo occidental se rija por el derecho romano no hace a este sistema mejor. Igual que el cristianismo no es la mejor religión porque sea la más practicada o porque sea la tuya. Punto 1. Punto 2. La mayoría de gente que critica el sistema jurídico chino no tiene ni la más remota idea de cómo funciona. Sabemos que es malo porque nos han adoctrinado para ello. De la misma manera que adoctrinan a los iraníes para que odien a los americanos y viceversa. Tercero, sí, el sistema jurídico chino da mucho miedo, y más cuando hay política de por medio. Lo he vivido, casi diría en primera persona. Nadie me lo tiene que explicar. Lo digo porque a veces parece que defiendo a China a toda costa. Para nada. Defiendo lo que creo que es justo y critico la desinformación y la intoxicación interesada. Y cuarto, quizá debíamos haber pensado que no nos gustaba el sistema jurídico chino cuando los británicos devolvieron Hong Kong, ¿no? ¿O es que en aquella época China era un país más fiable que ahora? Yo creo que es más bien al revés. La China actual es un país más integrado en el comercio global, más desarrollado, con unos niveles de pobreza ya inferiores a los de Estados Unidos, y sí, con un montón de carencias en temas sociales, como muchos otros países, pero con una capacidad brutal de cambio. Paréntesis, solo hay que ver las nuevas medidas de reciclaje que nos están volviendo locos a todos. Han llegado los últimos, y en pocos años, me apuesto lo que queráis, que se colocarán en las primeras posiciones. Pero en cualquier caso, cuando consideraron devolver Hong Kong, repito, en el año 82, que aquello sí era parecido a la URSS de Stalin, ¿se habían planteado abrirse al mundo 4 años antes? En aquel momento, ¿qué esperaban de China? ¿Que se comportara como, no sé, Uruguay? ¿Túnez? ¿Islandia? China se comporta como China. Y es bastante más coherente en lo que dice y hace, nos guste o no, que muchos países que respetamos. El caso es que Taiwán ya ha dicho que no quiere al preso, que se lo queden, que cancelen la extradición, que sobre todo no quieren una ley en Hong Kong que acepte de facto que Taiwán es China. Claro, también, salvando el tema político, muy cómodo decir que no quieren la extradición cuando el asesino y la asesinada no son ciudadanos suyos. Pero, ¿y qué hace Hong Kong ahora? La ley que estaban promoviendo contempla extradiciones en casos de delitos flagrantes. No porque a un funcionario español se le antoje, van a extraditar a un hongkonés a España.
Y luego escucho por ahí, es que China fabrica pruebas falsas para acusar a sus rivales políticos. No los acusa de rebelión o de traición, sino de otros delitos. Primero, si despasionalizamos el debate, y sé que es muy complicado hacerlo desde Hong Kong ahora mismo, el argumento no tiene sentido. China fabricará las pruebas cuando el ciudadano se encuentre en territorio chino, y para que se encuentre en territorio chino tendría que haber sido extraditado. Y no se extraditará si no ha cometido ya el delito flagrante en China. Es decir, si nunca has estado en China, nunca el gobierno chino podría reclamar la extradición. Y me podéis decir, tenemos casos anteriores donde China se ha inventado delitos de ciudadanos para no acusarlos por sus ideas y acusarlos de estos otros delitos. Es cierto. Por desgracia, esto no pasa solo en China. Pasa prácticamente en todo el mundo y pasa también en tu país. Los políticos rivales nunca van a la cárcel por motivos políticos. Siempre hay un delito del que acusarles. Y si no, nos lo inventamos. Si me preguntáis lo que opino que toda esta crisis no tiene nada que ver ni con esta trágica historia de amor, ni con el cambio de la ley, ni con que puedan extraditar a hongkoneses a China Mainland, ni nada de todo esto. Tiene que ver con que a Hong Kong le quedan 28 años de singularidad. Y desde el punto de vista hongkonés se enmasca la tragedia. El tema es que está todo firmado por los británicos, que no pensaron en ningún momento, como decía, en darles la independencia, ni tan siquiera en preguntarles qué querían. Vendieron el piso a los chinos con los inquilinos dentro, y ahora todos aquí lloramos porque a los inquilinos se les acaba el contrato y quedan a expensas de la bondad del propietario, que nos parece muy malvado ahora. El día de la firma no nos lo pareció. Sinceramente, a mí me cuesta pensar que a China le interese deshacer Hong Kong. Su particularidad económica es muy interesante para muchísima gente, empezando por los propios miembros del partido. Desde un punto de vista nacionalista, quizás sí. Desde un punto de vista económico, evidentemente no. El problema es que habitualmente pesa más el cerebro emocional que el racional. Fijaos que hemos empezado todo esto con un crimen pasional. Si el contrato de Hong Kong hubiera acabado hace 3 años, os diría sin dudarlo que China se lo renovaría en las mismas condiciones y todos tan felices. Hoy ya, con todo este odio de por medio, no lo tengo tan claro. Pero siguiendo con mi opinión del tema, ¿por qué si está todo firmado y tenemos ya a los guionistas que nos han dado un spoiler claro del final de la serie, donde el bueno muere, de repente se lía la que se lía? ¿Cuál es el motivo? Perdonad la digresión, me alejo un poquito del tema, pero luego vuelvo y lo enlazo y veréis que todo tiene sentido. Siempre explico que como en España no hemos vivido el comunismo, los partidos están legalizados, tienen buena publicidad, superioridad moral incluso diría, y la gente los vota. Cuando explico esto en la Europa del Este, entran en shock. Pero allí les pasa lo mismo con los partidos de extrema derecha. Nunca tuvieron un gobierno fascista y les venden sus virtudes y capturan votos. Con un correcto adoctrinamiento, somos capaces de votar prácticamente todo lo que nos pongan delante. Lo vemos en las noticias todos los días. Solo hay una única excepción para ello: que haya sufrido en un periodo no demasiado lejano, 3 generaciones, lo que hablábamos, que haya sufrido lo que te están intentando vender. Por eso en España es difícil que un partido fascista gane, y en Polonia pasa lo mismo con un partido comunista. ¿Cuándo se rompe esta excepción? Cuando nacen nuevas generaciones que ya no han vivido esos tiempos tan infelices. La memoria se va diluyendo y ahora ya en Europa empiezan a ganar partidos de todo tipo. La gente que vota ya no es la gente que sufrió, es gente que solo la ha escuchado de oídas. Pues volviendo a Hong Kong, aquí pasa lo contrario. Hubo una generación que asumió la derrota, asumió la venta de los británicos y asumió que su casero había cambiado. Que si querían conservar lo que tenían, les tocaba largarse, o de permanecer, quedaban a expensas del nuevo casero. Que todos sabemos que sin meterse en tu casa te puede hacer la vida imposible.
China, creo, en aquella época planeó bien y fue permisiva en los tiempos. El alquiler de la mayor parte de Hong Kong acababa en el 97 y tenían todo el derecho internacional de su lado para recuperarlo. En aquel momento, 22 años atrás. Y el resto de Hong Kong no tenían la legalidad de su lado, pero tenían una parte de su territorio invadido, la fuerza moral para recuperarlo y una fuerza militar como mínimo para disputarlo si el Reino Unido hubiera querido entrar al choque. Eso en el 97. Hoy, a nivel militar, China solo mira con respeto a un país. Fijaos que con estas cartas sobre la mesa, China fue muy moderada en sus exigencias. Renunció a controlar Hong Kong y les otorgó 65 años más. 50 desde el handover. Qué capacidad más formidable que tienen los orientales para esperar. Hong Kong se ha mantenido, ha prosperado. Todos los malos augurios se revelaron como falsos. No entró el comunismo desbocado en Hong Kong. De hecho, lo que sí ha ido sucediendo es que ha ido entrando el capitalismo en China. Y aquí sí de forma extraordinariamente desbocada. Pero ha ido variando la composición social de Hong Kong. Los que negociaron aquella venta, o los que sufrieron aquella venta, fueron las generaciones que emigraron a Canadá, que se largaron. Las nuevas generaciones, las que hoy en día protestan, no tuvieron como vecino a la China comunista. No vivieron las negociaciones, la firma, incluso la entrega. Los chavales de entre 18 y 22 años, de hecho los de 24 o 26 también, y obviamente los más jóvenes, han vivido una única realidad. Muy diferente, tienen problemas muy diferentes a los que tenían los hongkoneses de aquel momento que veían a un gigante comunista devorándolos. Hoy en día estas generaciones de jóvenes hongkoneses ven otras cosas, ven mareas gigantes de chinos invadiendo comercialmente su país para comprarle sus productos. A veces se agotan de ellos, pero en el fondo es un gran cliente de Hong Kong, el turista rico chino. Es el mejor cliente posible. Aunque a veces se hable muy mal de ellos, se refieran a ellos como cucarachas. Pero bueno, el caso es que claro, las problemáticas son muy diferentes a las que vivieron sus padres o sus abuelos. Esta generación no quiere saber nada de lo que firmó la generación anterior. Les gusta su realidad y no entienden por qué tiene que cambiar. Fijaos que el plan era muy a largo plazo. Los que nacieron británicos morirán británicos, los siguientes nacieron hongkoneses y se les respetará 50 años, pero ya los nuevos nacerán chino-hongkoneses, vamos a decir. Y bueno, ellos sabrán que es algo temporal. Y ya os digo que desde el punto de vista chino, con las cartas que tenían ellos en la mano en aquella negociación, podemos decir que fue bastante benévolo lo que firmaron. Pero, como os decía, quien va a vivir ese acople total va a ser una generación que no lo firmó y que cada vez va a estar más en contra de China. Mal arreglo tiene este tema. Entretanto, Trump a la suya, de gira por Corea del Norte, le pilló el tema, y la prensa haciendo equilibrismos para enseñarnos que ahora el régimen chino es malo y el norcoreano tolerable. Iremos viendo cómo acaba el tema. Bueno, cómo prosigue. Decía Pancho Ibáñez aquello de todo tiene que ver con todo. Y como no le faltaba razón, os dejo con una frase que me parece que define por qué Beijing no está sabiendo jugar bien sus cartas. Hong Kong es todo lo que le espera a Taiwán. Gracias y hasta pronto.